Estamos, como dije en el inicio del programa de Cine Fricciones, el día de hoy, 15 de enero del año 2024. Mi nombre es Luis Miguel Retamales. Son las 18 horas en punto en Santiago de Chile, capital de la República de Chile. Y saludo a mi compañero permanente en estas transmisiones, mi amigo don Jorge Araya. ¿Cómo estás, Jorge Araya? Ah, yo. Araya. Hola Luis Miguel, muy bien, pues muchas gracias por la invitación semanal a conversar los temas de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura, aquí en Sin Restricciones, en un día muy, pero muy caluroso, no solo en Santiago, sino que también en el Congreso, por lo que tengo entendido. Sí, algo así en el Congreso. Bueno, hoy día vamos a conversar, Jorge. Primero que todo, gracias por estar acompañando siempre en esta conversación. Vamos a conversar de un hecho que ocurrió en España. Usted va a hablar de eso en el bloque cultural. ¿De qué es lo que es exactamente? Vamos a hablar de unas bombas, ¿ah? Es algo bombístico, ya que sucedió, mira, 58 años atrás, ya se van a cumplir de ese acontecimiento. Ya, unas bombas que dicen que no cayeron nunca, pero las encontraron. Ahí vamos a contar un accidente tremendo. De la Pero Guerra no Fría, cayeron. historia de la Guerra Fría. Pero no Eso, cayeron. usted No sabe, hay la de qué. historia de la Guerra Fría, que como dicen los chiquillos, no llegó el hombre a la luna, no hubo Guerra Fría, no pasó nada, Hitler está en la Antártica. Bueno, aquí le vamos a contar una de verdad, y le voy a gustar a usted y a nuestros amigos porque aquí están implicados aviones, ¿eh? No hay Así de qué que, preocuparse si la bomba no cayó. Bueno, vamos a hablar también de lo que pasó en Guatemala ayer y en la mm, madrugada de hoy. no en la madrugada de hoy, claro. Sí. Claro, ayer todo el día y la madrugada de hoy. Lo que también ocurrió en la semana en Ecuador, lo triste que está pasando en Ecuador, un país tan bonito, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos casos emblemáticos de lo que estamos hablando. Sigue la cocina de Salaquet, sin lugar a dudas. Viene el procesamiento a la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, esposa del diputado Joaquín Lavín. Eh, en fin, hay mucho paño de qué conversar, hay mucho tema de qué hablar. Y te quiero preguntar, Jorge, ¿tenemos libros para hoy día? No, estamos en verano, así que le avisamos a la gente que cuando volvamos en marzo con la nueva temporada, ahí vamos a tener, pero todas las semanas vamos a estar regalando libros, ¿eh? Así que ahora como es verano, vamos a dejar descansar a las personas y a Juanito con la ruleta ahí. Bueno, vamos con lo que tú hablaste del Congreso, Jorge. Se está discutiendo, Ujú. entre otras cuestiones, se está discutiendo también lo de la reforma previsional. eh, una reforma que viene hace rato maquinándose en nuestro Parlamento, que básicamente se reduce a que al aporte que entregamos los empleados a nuestro fondo, digamos, de jubilación, fondo de pensiones, y se lo entregamos a las AFP, a las administradoras de fondos de pensiones, se van a sumar, que son 10 puntos, se van a sumar 6 puntos que van a ser ahora de origen del empleador. Eso va a ser un aumento gradual, tampoco se trata que de un rato para otro el empleador tenga que entregarnos el 6% de nuestro sueldo a nuestro fondo de pensiones, pero la discusión ha estado centrada en qué va a pasar con esos 6 puntos, para dónde van a ir. Y evidentemente había una postura que quería que el 6%, estos 6 puntos quiero decir, fueran directamente a un fondo común que permitieran aumentar las actuales pensiones, y hay otros que empezaron a discutir que no, que eso se transformaba en una especie de reparto encubierto, es decir, se transformó en una lucha ideológica, dejando de lado las urgencias que tenemos en lo inmediato con las jubilaciones para los ya jubilados y las urgencias que tenemos ya no en lo inmediato, pero sí pronto, y cuando hablamos dentro de la historia de un país 10, 15, 20 años, es algo muy pronto, con los futuros jubilados que están sacando pensiones que realmente son paupérrimas en Chile en estos momentos, gracias al sistema de la administración de fondos de pensiones. Pero entonces se barajaron muchas fórmulas, de esos 6 puntos, 4 para uno, 2 para otro lado, qué sé yo. Lo más concreto fue lo que ocurrió en el gobierno anterior, en el gobierno de Sebastián Piñera II, donde llegó una propuesta de reforma, donde 3 puntos de estos iban para el aporte, para las cuentas individuales, es decir, para cada uno de nosotros, y otros 3 puntos iban para un fondo solidario, digamos, que iba a permitir aumentar las pensiones de los actuales jubilados. Eso fue rechazado y fue rechazado en el Parlamento, hay que decirlo también, con los votos del actual gobierno, con los diputados que ahora están en la presidencia y otros que ocuparon ministerios, qué sé yo. Y este gobierno,
hizo una propuesta un poquitito distinta que le llamó la 1-2-3. ¿Qué significa la 1-2-3? Un punto que va para, vamos a partir al revés, 3 puntos que van para las cuentas individuales, 2 puntos que van a este fondo solidario y ese un punto que iba para promover el empleo de la mujer ahora. Porque digamos también que con el actual sistema, una de los grupos más desfavorecidos son las mujeres, dado que tienen más lagunas previsionales, producto de sus maternidades, ¿no es cierto? Trabajan menos porque ellas jubilan a los 60 años, es decir, impusieron menos. Además, tienen, desgraciadamente, menores sueldos que los hombres. Eso es una realidad ineludible. Entonces, debido a eso, se estaba proponiendo que ese punto fuera en promoción y en ayuda a la previsión del grupo de mujeres. Pero ahora, y aquí te paso la palabra, Jorge, este es un resumen introductorio, ahora se ha abierto la puerta, aparentemente el gobierno cedió en la fórmula 3x3, la misma que propuso Piñera hace ya 4 o 5 años, y estarías contando con el apoyo, aparte del oficialismo, de diputados del Partido de la Gente y también de amarillos. Con eso lograría la mayoría en la Cámara de Diputados y pasaría al Senado, donde en el Senado va a tener que convencer no solamente a sus huestes, las oficialistas, sino que también a los 2 o 3 senadores independientes, y aún así tendría que lograr el voto al menos de un senador de derecha, de la oposición, para que este proyecto se transforme en realidad. Una larga espera que se ha tenido, Jorge, y que todos se han llenado la boca con los jubilados, pero finalmente pasa lo mismo que pasa con muchas cosas en este país. Por ejemplo, la deuda histórica de los profesores, se han llenado la boca con la deuda histórica de los profesores que viene el año 85, 86 de la dictadura militar, cuando el ministro Haciendo era Hernán Vigi, y ningún gobierno de la concertación en democracia ha sido capaz de solucionar eso, tampoco lo hizo ninguno de los gobiernos de la derecha, de Piñera, y seguimos con el tema de la deuda histórica y con muchos profesores que ya han fallecido, esperando que le devuelvan plata que eran de sus jubilaciones. Bueno, algo semejante está pasando con esto. Hace años que venimos hablando de esta reforma, hace años que se viene hablando del aporte empresarial, Jorge, y sin embargo todavía estamos discutiendo por asuntos netamente ideológicos. Usted lo ha dicho, pues, don Luis Miguel, lo ha explicado, pero de manera magistral. Yo creo que a la gente le quedó súper claro. Ya, el tema de que usted dice esto es algo ideológico. ¿En qué sentido? Lo acabo de ver en las noticias, ¿no? Justo antes de conectarme al programa, me di una vuelta por los canales, a ver qué estaban comentando, a ver si había humo blanco ya, a ver si se vota o no se vota, ya, y lo único que me encontré fue con los voceros de Renovación Nacional por un lado y de la UDI por el otro, ya, rechazando de plano la propuesta del gobierno de 3x3 que tú explicaste recién, ya, y acusando al gobierno de volteretas, ya, y tomando distancia de que este 3x3 que presenta el gobierno hoy día no tiene nada que ver con el 3x3 que presentó en su momento el gobierno de Piñera, ¿ya? Porque este vendría con trampitas, ¿no es cierto? Vendría, no sé, pues ese 3% ya va a ir a tu cotización, pero el otro 3% le vamos a sacar una parte para que tengan ahora un aumento los jubilados. Y mira, en realidad podemos resumir la noticia de la tarde, que la oposición en bloque se opone a cualquier medida, porque ahora ya no digamos que a esta medida, porque recordemos que la oposición se opuso a la anterior medida, al 1-2-3, se opuso a que fuera el 6 total, ¿no es cierto?, para solidaridad, o sea, se ha opuesto a todo lo del gobierno, y a mí me queda claro, yo creo que a la gente también ya le debe estar quedando claro, que no lo hacen por una discusión de que les preocupa las jubilaciones de usted o de mí, ¿no es cierto?, de nosotros, queridos auditores y televidentes, sino que simplemente no quieren darle al gobierno la posibilidad de un, entre comillas, pequeño triunfo con esta reforma. ¿Se fija? Entonces le negamos la sal y el agua y seguimos alargando la discusión, ya no sé hasta cuándo. Tú señalaste que probablemente estén los votos, y por lo que estaba leyendo acá, claro, dice la bancada de la democracia cristiana, demócratas, el Partido de la Gente e Independiente, presentaron una indicación para dividir el 6% propuesto, ya, o 3% cuenta individual y otro 3% solidaridad, tal como tú lo explicabas, ya, y parece que con eso el gobierno tendría la posibilidad de que si esto fuera votación, poder ganarla, pero tiene que ganar primero la votación de que se va a discutir o no, ¿ya? La idea de legislar. ¿Te fijas? O sea, si se vota, eso sería lo que hay que ganar sí o sí.
¿ya? Y no sé cómo están, bueno, pareciera que el agua está a favor del gobierno en este minuto, pero, ¿sabes qué? A mí lo que me molesta en esta oposición, que no reconozcan que el gobierno se ha dialogado y que cuando el gobierno dialoga y acomoda el parecer, lo acusan entonces de que es saltimbanqui, que no defiende sus principios. O sea, ¿en qué quedamos? ¿Ya? La política es una negociación o es una imposición? ¿Ya? Bueno, hay que ver también de dónde provienen estos voceros y de qué partido, que parece que les gustaba más los gobiernos que imponían las cosas, como los gobiernos que tuvimos hace como 30 años atrás, ¿no es cierto? Pero bueno, eh, a mí me parece que la salida del gobierno en esta discusión es la más lógica, ¿ya? Es como llegamos a este acuerdo. ¿Por qué? Porque tal vez tú y yo todavía no, pero nos faltan años para jubilar. Pero los que ya jubilaron necesitan esta reforma hoy día para mejorar sus pensiones y no una reforma que mejore las pensiones para los futuros jubilados. Sí, lo que sucede cuando yo me refiero a que ha sido una disputa ideológica es porque hay claramente dos sectores, uno en los que me incluyo yo, que están contra el sistema de previsión actual, de capitalización individual, más que todo porque yo no considero que es especulativo, no yo solamente, o sea, digamos, Es un consideramos negocio, que es es la especulativo, caja chica de la es empresa. una ruleta que es jugar en la bolsa, pero no juegas tú en la bolsa, juegan otros con tu dinero y después tú Eso, te haces cargo eh, de las pérdidas que del hacen costo, los claro, de la otros. pérdida. ¿Mm? Y otros que están en contra justamente de un sistema de reparto, también por asuntos ideológicos, porque ellos pretenden que el Estado no tenga ningún tipo de injerencia en este tipo de políticas. Y lo dijo el diputado Sauerman de Renovación Nacional, dijo, si es por un sistema de reparto encubierto como el que quiere hacer el gobierno, estamos en contra. Ahora, la pregunta del millón viene, para mí me surgen muchas preguntas, por ejemplo. Primero, es un sector que está con la libertad. La libertad, ¿qué tipo de libertad? Libertad económica. Ah, perfecto. Entonces yo, como ciudadano chileno, quiero tener la libertad de elegir. Ah, no, me dicen, si tienes la libertad de elegir, tú puedes elegir en qué AFP te inscribes. No, 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 no. Claro, Yo quiero tener la libertad de decir, ¿sabes qué? No quiero este sistema privado. Quiero meterme en un sistema de reparto. No, es que no existe en Chile. Sí existe. Existe. Están las Fuerzas Armadas. exacto. Entonces, abramos el sistema que tienen las Fuerzas Armadas, donde el 85% de los fondos de la jubilación de las Fuerzas Armadas sale de dónde? Sale del Estado. Entonces, abramos ese sistema para los que queremos estar ahí. Yo no tengo ningún problema en que compartir mi plata actual para los jubilados actuales y después me van a volver a mí el asunto. Ah, no, no. Lo que pasa es que eso se va a transformar en un botín de guerra para los políticos y los políticos te pueden alzar paso y quitar sus fondos. Es el cuco que le está metiendo a la gente. Los fondos son míos, que no sean de los políticos. Oye, el único que le ha pegado los zarpazos, como se dice, a los fondos de jubilación fue a lo que me referí delante. Fue la dictadura militar, el ministro de Hacienda, Hernán Vige, que le quitó los fondos de jubilación de los profesores. Claro, Dentro de todo este proceso de que los profesores pasaron a ser municipalizados, claro. se les quitaron los fondos y nunca se les devolvieron. Entonces, ¿quién tiró la mano? Fueron justamente ellos los que hoy día no quieren que uno tenga acceso a este tipo de jubilación de reparto. Y por último, Jorge, también lo otro que quiero señalar es que ellos dicen, si van todos los fondos, porque la derecha quiere todos los fondos para la AFP, en Ujú. el fondo, según mi opinión, para aumentar el negocio de las AFP, porque sabemos que así no va a aumentar tu jubilación, ni la mía, ni lo de las actuales, dicen, ah, pero podemos aumentar la pensión garantizada universal, la PGU. Si el gobierno accede, dicen ellos, a que los 6 puntos vayan directos a la AFP, a las cuentas individuales, como ellos le dicen, con mi plata no, nosotros estamos ahora con los votos para aumentar la PGU. ¿Cómo se financia la PGU? Con impuestos generales, con los impuestos generales de la nación. Y acabamos de ver que ellos han rechazado una reforma tributaria. Tributaria, tributaria. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar plata? Vamos a tener que recortes por acá, recortes por allá. Y finalmente esos recortes a quién nos afectan? A nosotros mismos. Porque hoy día estaba leyendo, hubo recortes presupuestarios con bomberos, hubo recortes presupuestarios con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, y así sucesivamente. Entonces, ¿vamos a seguir de esa misma forma, desvistiendo un santo para vestir otro? No. Entonces yo vuelvo al principio. Apelo, Jorge, a la libertad carajo. ¡Viva la libertad carajo! Ya, yo quiero mi libertad. Quiero que me digan, ¿usted dónde quiere? Así como en la salud, Jorge, o en la educación, uno puede optar por un sistema estatal o por un sistema privado.
Aquí yo quiero poder tener la libertad de optar por un sistema estatal o un sistema privado, pero no que sea una AFP estatal. Yo quiero un sistema como el que tiene el Estado con las Fuerzas Armadas. ¿Será Ujú. mucho pedir? Mira, para que la gente le quede claro, porque de repente a lo mejor se sienten, oye, que es mi plata, no, ¿no es cierto? Es el eslogan con el que te embolinan la perdí. ¿Ya? Básicamente, ¿ya? Vivimos en una sociedad, ¿ya? En donde todos queremos tener ciertas garantías, ¿no es cierto? Queremos tener certezas, ya para cuando seamos viejos, por ejemplo, una jubilación. Queremos tener acceso a servicios que son básicos, pero para todos, como la salud, ¿no es cierto? El trabajo, la educación. O sea, yo creo que estamos consensuados en eso. ¿Te fijas? Entonces, claro, tú dices, viva la libertad, carajo, ya, en un sistema totalmente libre, ¿ya? Y que nadie te garantice eso, el mercado lo regularía, ¿ya? Pero para eso necesitamos opciones, pues, ¿no es cierto? Necesitamos entonces hartos colegios, hartos sistemas de salud, hartos sistemas de previsión social, ya, para poder elegir, ¿ya? Y ahí tendríamos entonces un mercado perfecto. Pero eso no se da en Chile. Como tú dices, que en Chile o tenemos o salud pública o salud privada, o educación pública o educación privada. Y en el tema de la previsión, no tenemos previsión pública, tenemos solamente privada. Pública solo tienen los militares, ya, porque ahí el general Pinochet dejó amarradito eso, ¿te fijas? Pero tú y yo no tenemos la posibilidad de una previsión pública, como en educación o en salud, ¿te fijas? Ahora, ¿por qué es tan importante que lo haya? Porque, y me acuerdo siempre de la señora Bachelet cuando lo planteó, lo explicó de una manera tan clara. Ya, estamos en una línea de partida en donde no todos partimos del mismo punto. ¿Ya? Hay personas que por su capital, por su herencia, mira, por lo que sea, están mejor posicionados, ¿ya? En esta carrera en la vida. Te fijas que otros. Entonces, en realidad ellos van en bajada y otros vamos en subida. ¿Te fijas? Algunos cuando envejecen, la subida se les hace cada vez más difícil. Entonces, la idea es generar un sistema en donde tengamos ciertas garantías, si nadie quiere nada gratis. Y no es gratis, ¿eh, señores? Porque con nuestros impuestos se financia todo esto. Así que no es gratis, no es una cosa de que, le vamos a dar una pensión a este compadre y le salió gratis. No, porque él en algún momento ha trabajado, en algún momento ha cotizado, en algún momento ha comprado algo y le han cobrado un IVA, ¿no es cierto? Por eso que compró, por ese cigarro que se fumó, por la benzina que le echó al auto, etcétera, por lo que sea. Entonces, están esos impuestos, ¿ya? Y aquí aparecen unos caballeros diciendo, no, pero es que con mi plata, no, pero es que esto tiene que ir directamente a la administradora. Ojo, y eso es lo que la gente no se da cuenta, no va a nuestro bolsillo, va a la administradora. Ellos van a seguir administrando nuestras platas, ese 6%. ¿Ya? Y nosotros sin pito que tocar, porque por último se puede hacerle una indicación, mira, yo quiero que me pongas ese 6%, pero quiero que pongas 2 en acciones de no sé qué, un punto en litio. O sea, si uno como ciudadano pudiera hacer eso, sería espectacular, ¿no? Ahí tendríamos libertad para elegir. Pero no, simplemente estamos cautivos por alguien que administra nuestros fondos y que al final de la historia ya nos dice, esto es lo que usted contó y con esto tiene que darse vuelta. Y entonces ahí empieza a funcionar lo que yo digo, la máquina de hacer pobre, porque hay un tope de cotizaciones, o sea que nadie, no sé quién puede jubilar, como se le prometió muchos años atrás a la gente, ya con el tope de su sueldo. Nadie jubila con eso. La única diferencia es que algunos, porque en la vida les fue mejor y tienen propiedades, un buen sistema de salud, etcétera, pueden pagarlo, quedan mejor posicionados en el que jubilan. Pero tú, yo y muchos otros, en el momento que jubilemos, vamos a pasar a engrosar inmediatamente el porcentaje de los más pobres de Chile. ¿Te fijas? Y ahí es donde entonces es importante la solidaridad. Y ahí entonces nos acordamos del 3% que está en discusión. Pues. Dicen, no, pero es que va a ir a su fondo, ¿ya? Pero individual. Pero cuando yo esté viejo y esté sacando la pensión mínima, ahí sí que me va a hacer falta la solidaridad y ese 3% que hoy día se está discutiendo. Y en eso tienes razón tú, Jorge, ¿Mm? porque nadie, no importa el ingreso, nadie en estos momentos saca el, ¿cómo le llaman? La tasa de retiro, que es decir, tu pensión, Ujú. en ningún caso es del 100% de tu último sueldo, No ni es un siquiera el sueldo Mercedes. más alto, ni siquiera el sueldo más alto. Pero a eso me quería referir. Claro, La otra vez te compartí a ti un video donde aparece el señor Lorenzini, que es alguien que sabe mucho de este tema de la AFP. claro. Y sabes qué, por lo que dice en ese video, parece que sí el sistema no era malo. Bueno, y yo te conté por experiencias personales, en fines de los 80, principios de los 90, el asunto en esta experiencia personal que yo te conté, sí funcionaba.
funcionaba para el tema de la pensión anticipada y funcionaba también para el porcentaje de pensión que te daban con la renta vitalicia y Claro. con lo que significaba la AFP. Pero en el transcurso, desde que se creó este sistema por el señor José Piñera, se fueron haciendo, y ya en democracia, ojo, que ya en democracia, esto hay que Mm, reconocerlo, ya en democracia, especialmente durante el gobierno de Eduardo Frei y también durante el gobierno de Patricio Lagos, de Ricardo Lagos, Ricardo se Lago, ya. hicieron reformas importantes que no han hecho más que perjudicarnos a nosotros. Como dato, un detalle, al principio las pérdidas no eran asumidas por nosotros los usuarios, Jorge, eran asumidas en totalidad por la AFP, como correspondería a lo que nosotros estamos pidiendo recién ahora, ¿no es cierto? Sin Claro. embargo, vino, adivina, ¿quién promovió este cambio al proyecto hecho originalmente por José Piñera, ya en ¿Quién? democracia, siendo senador? Sebastián Piñera. Entonces, Sebastián Sacando Piñera la colita siempre. promueve uno de estos cambios donde permite que finalmente seamos nosotros los que asumamos los riesgos y después se abre a los multifondos donde se suponía, originalmente nos decían, usted tiene la posibilidad de elegir Claro, ahí me dónde cambio. invertir. Oye, mentira. Yo, por ejemplo, Jorge, ¿por qué tengo que estar dándole dinero a Penta? Que Penta finalmente termina financiando un partido político como la UDI. Claro. Por ejemplo, yo podría objetarlo. ¿Por qué mi Sokimich. dinero? Ujú, Porque ujú. cuando hablan de tu plata, ya, yo voy a hablar de mi plata. ¿Por qué mi plata entonces va a financiar a una empresa que está en riesgo como Falabella, por ejemplo? Claro. ¿O por qué va a financiar, como tú dijiste, a Secome? ¿Te fijas? O sea, son puros supuestos, libertades supuestas, libertades que están en el aire, pero que no son realidades. No tenemos libertad finalmente, Jorge, para decidir qué hacer con tu plata ni con mi plata, porque como lo dijiste tú, no es ni tu plata, ni es mi plata. Es la plata que administran ellos, te la entregan como ellos quieren, y ojo, que si tienes la mala suerte de fallecer a temprana edad, esa plata te pone para adentro, como se dice vulgarmente. Ah, pero no son heredables estos fondos que también nos han vendido esa pomada, ¿no es cierto? Y va a depender de quiénes sean tus herederos. Eso da para otra discusión para más Otra larga, pero va a depender discusión, de quiénes claro. sean, de que sean tus herederos. Entonces, al final del día, como dicen los economistas, Jorge, no es plata tuya, no tenemos libertad y nosotros lo que queremos es que nos digan y respeten la libertad que están ofreciendo. A propósito, Diego Chalper llamó a la gente a salir a las calles. Ah, Y ya. una cuestión A curiosa, protestar. llamó a los Ya. trabajadores a salir a votar en contra de un sistema que les promete más seguridad social. Es que, mira, déjame hacer un paréntesis histórico, súper breve, súper cortito, simplemente para que la gente tenga más elementos. Ya, todos creen que este tema de la jubilación, poco menos lo inventó el neoliberalismo, lo inventaron, ¿no es cierto?, los grandes economistas. No, fíjense que todo este tema de la jubilación viene de luchas sociales del siglo XIX, en donde los obreros no tenían contrato de trabajo, no tenían un horario, una jornada laboral, no tenían seguro de salud, nada. Si te enfermabas, perdías la pega, si tenías un accidente, nadie respondía. ¿Te fijas? Entonces los trabajadores crean cooperativas, ¿ya? Y mutuales, ¿ya? La sociedad de socorros mutuos, en donde ellos juntaban platita, y en el caso de un accidente quedaba alguien viuda, ¿ya? Ahí te dan el monte de piedad, el monte pío, pero lo hicieron los trabajadores. De repente un empresario pegó, miró esta cuestión y dijo, oye, pero qué interesante, un banquero tiene que haber sido, evidentemente, qué interesante, hagamos lo mismo, pero que la gente en vez de pagarle al sindicato, que le pague a mi banca, a mi institución, ¿te fijas? Una especie de depósito a plazo, así, una libretita de ahorro, ¿te fijas? Y mientras usted me está poniendo la plata, yo su plata la ocupo. Ya, y le presto, ¿no es cierto?, al otro aquí y allá, y trabajo con su plata. Pero en el momento que usted necesita su plata cuando jubile, yo se la reintegro. Y con intereses, porque trabajé con su plata. Entonces uno dice, mira qué buena idea, pero no lo olvidemos, la idea partió de los trabajadores, de los socialistas, aunque a muchos les duele, pero qué terrible, mira lo que dijo, horrible lo que dijo, los socialistas y los comunistas. Sí, de ellos fue la idea, porque el mismo Marx dijo, aquí hay una plusvalía, o sea, un trabajador hace algo, ¿ya? Y el empleador se está apropiando de ese tiempo y del valor del que vale eso, de lo que hizo, de lo que produjo, se lo está apropiando, esa es la famosa plusvalía. ¿Te fijas? Entonces dijeron, ya, hagamos un sistema. Y así también surgieron los sistemas de salud, juntemos plata porque los casos si me enfermo, entonces me van a atender y no tengo que pagar porque tengo esta reserva. Y ese es el origen. Pero para la crisis de los 70, y esto lo hablamos tiempo atrás, cuando hablamos de la crisis del petróleo, ¿te acuerdas en otro programa? ¿Sí? En los años 70, cuando el estado de bienestar empieza a caer porque es demasiado el gasto que está llevando a cabo, saltan estos caballeros como el señor Milton Friedman a decir, oye, pero si hay plata, ¿dónde está esa plata?
En los fondos de pensiones, pues, que esa plata está inmóvil, no se ocupa, la gente la guarda para eventos futuros, ¿te fijas? Ocupémosla ahora, pues. ¿Ya? O sea, en vez de tener toda la plata guardada, pásemela a mí, yo la invierto, salimos de la crisis económica, levantamos la economía, generamos riqueza, y usted va a ganar, yo voy a ganar, todos vamos a ganar. Ya, pues, en la teoría, en la pizarra sale perfecto, pero en la práctica, tú y yo, y lo sabemos, ¿ya? El sistema no es malo, ¿ya? Pero está desnivelado, está desequilibrado, ¿ya? Porque tú y yo tenemos pura pérdida nomás. Todos los meses yo estoy aburrido de mirar las cartolas, todos los meses pierdo plata, según esas cartolas, ¿ya? Pero la empresa que administra mis fondos, ¿ya? AFP X, que no voy a decir el nombre, para no hacerle propaganda, ¿ya? No tiene pérdidas, po. Al contrario, después vienen los balances y tienen utilidades año a año. En los bancos igual, los bancos prestan plata, los hipotecarios, etcétera, y la gente está fregada y no puede pagar sus créditos, no puede ni siquiera acceder a un crédito. Pero cuando salen los balances a final de año, ¿y cómo les fue a los bancos? Están forrados, po. O sea, oye, así es fácil, por la papa, qué buen sistema. ¿Sabes qué, flaco? Pongamos una financiera, hagamos una FP. Ah, se me olvidó, tú y yo no podemos hacer una FP, pues, no podemos entrar a ese club porque ese es un club privado. Solo, ¿cuál es el requisito para hacer una FP? ¿Se puede hacer cualquier FP? ¿Podemos competir con ellos? ¿Qué capital nos piden? ¿Qué requisitos? Fíjate que eso está en lo más oscuro que hay. Bueno, por eso Entonces, tengo esta pelea de la jubilación, estamos discutiendo lo más chico, ya estamos discutiendo la punta del iceberg. En realidad, y esto lo aclaró muchos años atrás un amigo nuestro que estuvo con nosotros en el programa cuando nos dijo que esto no se va a terminar nunca, porque esta es la caja ya que financia las empresas en Chile y ellos no van a soltar esta platita que tienen, po, ¿te fijas? claro. Por Y eso tú y te yo digo yo callamos. que tengo la sensación, porque ¿Mm? no lo estudié a cabalidad en su momento, que el proyecto y la idea que generó José Piñera y que funcionó hasta mediados de los 90, aparentemente no era tan draconiano hacia el trabajador como el que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque le ponía muchas trabas a las empresas, muchas trabas de dónde invertir, y Claro. además le decía, y ustedes se hacen cargo de las pérdidas. De la mala inversión, pues claro. Ujú. Algo que en este momento no ocurre. Jorge, Oye, acá un amigo, antes que nos vayamos, un amigo aquí, Miguel, nos saluda, Miguel Espinosa, y ¿sí? dice, una vez escuché a alguien que dijo que la culpa no es de la FP, sino de los sueldos. Y tiene un dejo de razón. Los precios están muy arriba en relación con lo que gana la gente. Bueno, pero ahí, Miguel, estamos como el huevo y la gallina, porque ¿quién paga los sueldos? Las empresas. ¿Y las empresas dónde sacan su cajita chica para hacer sus grandes inversiones? De la plata de la FP. Entonces, pero... Es que eh, tiene razón Guillermo, tiene razón eh, Miguel, porque por algo la solución fue aumentar en un 60% la cotización, porque con 6 puntos es un 60% el aumento. claro, Ese 60% no se lo voy a quitar a los trabajadores porque ya la carga es muy alta. Pero claro. recordemos que antes de la AFP, lo que imponían los trabajadores para su jubilación era más del 20%. Y había un componente también que estaba ahí del empleador, era compartido. Este asunto de que fuera el empleado el que cotizara y dejara libre de esa responsabilidad del empleador es algo totalmente innovador en el mundo, Ujú. disruptivo, y que en Europa no lo podían entender cuando se le explicaba esto, que para el empleador aquí en Chile el costo laboral, digamos, de cada persona no tenía costo con cada persona. Sin embargo, ahora sí. Entonces, lo que dice Miguel, a lo que quiero llegar, es que efectivamente, con sueldos bajos y más encima una cotización baja, que el 10% es bajo para los promedios que se cotizan en el resto de los países, evidentemente íbamos a tener una jubilación mala, más aún si las inversiones son pésimas. Entonces, inversiones pésimas, sueldos bajos, cotización baja. Una de las formas que se logró subsanar esto es aumentando la cotización gracias al aporte de 6 puntos más del empleador. Mira, acá para terminar, ¿no? Miguel dice, eso lleva a poca producción y las empresas quiebran y hay que, comillas, entre comillas, dice, salvarlas. Sin contar que esas mismas te pagan poco por la producción. A eso voy, dice Miguel, es un círculo vicioso. Yo pensé que Miguel iba a decir que es un ciclo, que algo cíclico. Bueno, es así, pues. En realidad, esto es lo más entretenido. Yo una vez vi una caricatura que salía unos cavernícolas, ya y uno le decía, pásame los huevos de tu gallina, yo te los guardo. ¿Ya? Y después, si tienes hambre, yo te puedo pasar un huevo. Y ahora, Y al final, como cuando el tipo ya no puede poner más huevos, le dice, bueno, ahora me deben las gallinas. O sea, claro, me las debe. O sea, las gallinas eran mías, los huevos eran míos, y al final la empresa se queda con todo. ¿Ya? Y más encima me asegura una pensión miserable. ¿Sabes? Esto me recuerda, como leí hace poco un libro acerca de la esclavitud, que muchos esclavos
no se podían liberarse porque le decían que tenían que pagar el costo del transporte, o sea, lo habían raptado en África y tenían que pagar al negrero por llevarlos por el océano y a venderlos a un mercado, pagar por la ropa que usaban, pagar por la Jorge, comida. O eso sea, pasa ahora. mira, po. Pasa ahora con la trata de blanca. ¿Cuántas veces hemos visto casos de Sí, sí, tienes temporera razón. en fondos chilenos trabajando y que le han retenido sus pasaportes y no pueden viajar si es que no pagan algún tipo de penalidad? Jorge, Sí, vamos, vamos. tenemos que irnos a la pausa. Vamos a ir, a una breve pausa, primer bloque. ¿Qué hora es? Son las 18 horas con 30 minutos. Vamos y 18:30, volvemos justo. en breves minutos para hablar de la Katy Barriga y para hablar también de la cocina Salaquet. Y después vamos a hablar también de Ecuador y de Guatemala. Nos vemos. Chau. Ya estamos de vuelta en el segundo bloque del programa del día de hoy, 15 de enero, de Sin Restricciones. Son las 18 horas con 36 minutos en un caluroso Santiago. Está haciendo mucho calor, deben haber alrededor de los 30 grados aún a esta hora. Jorge, queremos hacer un pequeño cambio en nuestra pauta. Dijimos que íbamos a hablar del tema de la Katy Barriga, el tema de la cocina Salaquet, pero tú sabes que hay prioridades que hay que imponerlas, po. El tiempo, hay que aprovechar ciertas cosas, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener un contacto en directo de la ciudad de Guayaquil, que debe estar más coloroso que lo que está en Santiago, con un amigo personal, Abel, amigo chuncho, amigo de batallas deportivas futbolísticas, que es un chileno o ecuatoriano que estuvo en Chile estudiando o es chileno radicado. Ahí le vamos a preguntar bien quién es Abel exactamente, pero que está en Guayaquil y que vamos a poder conversar con él en este mismo tono de conversación de amigos, de qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando y cómo lo ve. ¿Cómo estás, Abel? Muy buenas tardes. Gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias por tu oferta a conversar. Espero que tengamos una conversación muy interesante. Hola Luis Miguel, hola a todos los del programa Sin Restricciones, pues un gusto poder compartir con ustedes y poder pues dar algún tipo de información necesaria para todos. Gracias. No, muchas gracias a ti de estar en esto. Bueno, cuéntame un poquito, Abel. Yo partí con la nebulosa. ¿Tú eres chileno radicado en Ecuador o eres ecuatoriano que estudió en Chile y que volviste a tu país? Bien, te resumo un poco. Yo soy nacido en Chile, soy hijo de padre chileno y madre ecuatoriana. Mi padre vino a estudiar acá medicina a Ecuador en los años 60. Conoció a mi madre, pues se casaron y se fueron a vivir a Chile. Yo nací allá. Al cierto tiempo, unos años se divorciaron y yo me vine acá a Ecuador con mi mamá. Entonces yo he vivido la mayor parte de mi vida acá en Ecuador, aunque he vivido también parte de mi adolescencia en Chile, unos años, aproximadamente unos 3 4 años que fue a vivir en la secundaria y he ido pues normalmente de vacaciones, siempre he tenido bastante contacto con Chile y mi familia en Chile también. Y con la U. Y con la U, por supuesto. Ese fue Ese, un amor a primera vista porque en mi familia chilena pues nadie es de la U y yo llegué justo a vivir a Santiago ya con un poquito más, o sea, bueno, de joven, en el año 90 y justo cuando la U había ascendido a primera división nuevamente. Y todo era una locura en aquella época de que la U volvía a la U. Me acuerdo que me emocionó mucho el entusiasmo que había en la hinchada, etcétera. Claro que el primer clásico, recuerdo muy claramente, fue 3-0, ganó el eterno rival, pero bueno, ahí seguimos con la U siempre, hasta el final. bueno, estamos en la misma, pero bueno, eso es un amor que es permanente, es eterno, con va y Es viene, pero es permanente, eterno. Claro, es una cadena perpetua. Oye, no tiene fin. Sí. no tiene fin. Bueno, Abel, tú eres ya de la casa, tú conoces la dinámica de nuestro programa. Queremos conversar contigo lo que ocurrió durante la semana recién pasada en Ecuador y lo que está ocurriendo ahora. Ahí, gracias a lo que tú me mandaste, estoy usando algunos de los archivos que tú me mandaste, están proyectando el mapa que tú me mandaste con la cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes del 2023, de acuerdo a las provincias que están en el Ecuador. Y ahí lo que puedo ver que la tasa más alta está en la provincia de Guayas, la capital es Guayaquil, con 84,5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y sin embargo, en Quito, por ejemplo, en la provincia de Pichincha, la data queda en 9,4, de 84 a 9,4.
Y ahí tú me hiciste ver también en esa conversación que tuvimos la diferencia que hay entre los sectores costeños o costeros versus la sierra, que sería el centro, y intermedio, que sería lo que es la zona oriente de Ecuador. Primero, Ecuador es un país que siempre ha sido tan desigual, porque eso de una forma u otra te marca desigualdad, Abel. Bueno, sí, desde ese punto de vista, sí, hasta aquí las regiones están claramente definidas y la verdad es que la montaña cambia bastante, incluso la etnia de las personas es diferente, la forma de hablar, la comida, el clima, todo es muy distinto. O sea, hay gente que considera, por ejemplo, que la parte central, la Sierra Central de Ecuador es como otro país. O sea, es muy diferente a la parte costera, ¿ya? El oriente es con un clima más parecido al de la costa, pero tiene mucha influencia de la parte de la sierra, ¿no? Pero bueno, son un poco más tropicales porque están realmente en el oriente, en la parte baja, en la parte ya un poco más selvática, pero es una región que no es tan habitada y que no tiene tanto protagonismo en la vida política, económica del país, ¿no? Es una región relativamente poco poblada. Y bueno, y lo otro es las Islas Galápagos, que también es un mundo aparte. Abel, Entonces, podemos ver que, por ejemplo, en el tema de los homicidios y el narcotráfico, bueno, pues justamente la región costera es la más afectada porque es por ahí por donde salen las avionetas, los envíos por los puertos, salen en lanchas, etcétera. Es ahí donde está concentrado realmente la operación del narcotráfico y es en esta zona costera donde empiezan a reclutar a las fuerzas de choque de estos narcos, ¿no? Para protección, etcétera, y se va extendiendo pues después a otro tipo de negocios por la guerra que hay entre las bandas, que son relativamente pequeñas y muy numerosas, entonces se va generando todo este problema. Eh, Realmente en la costa es la región más insegura del Ecuador hoy en día. Abel, en relación a eso mismo, te quería preguntar, tú hablas de los narcos. Nosotros en las noticias vimos grupos armados que atacaban a estudiantes, trataban de tomar un canal. ¿Ya? Se habló incluso, escuché por ahí un periodista que hablaba de mafia albanesa. Entonces, el tema es, Ecuador no es un país productor de narcóticos, de drogas, ¿ya? ¿Ya? Pero sus fronteras tiene a Colombia por el norte, ¿ya? Y uno podría pensar entonces que es la mafia colombiana la que está ocupando, los narcos colombianos los que están ocupando Ecuador como plataforma, ¿ya? O también podemos hablar del tren de Aragua, de los venezolanos que han emigrado, ¿ya? O como yo te señalaba, aquí se hablaba de mafia albanesa, o sea, incluso que vienen de Europa, ¿ya? O sea, ¿qué le pasó a Ecuador que de repente de ser uno de los países más seguros, de años atrás por lo menos, ¿ya? Se transforma ya en este campo de batalla tú dijiste, estos grupos pequeños pero tremendamente armados y violentos, ¿ya? Y que han llevado al país a esta crisis. ¿Quiénes son estos mafiosos? ¿De dónde son? Bueno, hay algunas vertientes ahí, ¿no? Yo considero, por ejemplo, básicamente como se sabe, pues los carteles en Latinoamérica, los que empezaron a tomar gran vigencia y fuerza fueron los carteles mexicanos. Prácticamente, hasta donde tengo entendido, ellos son los que realmente están llevando la droga a Estados Unidos, Europa, y prácticamente Colombia se ha quedado más ya como un tema productor. No se escucha de grandes carteles como en el pasado colombianos, y de hecho, los principales grupos narcos en Ecuador tienen relaciones con el tema cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, que son los carteles mexicanos fuertes. ¿Ya? Y por otro lado, creo que muy diferente está el tema de lo que le llaman la mafia albanesa, que no creo que está muy relacionada con las bandas que están causando prácticamente el terror, sino que ellos se manejan de otra manera, básicamente solamente con narcotráfico, pero no se meten mucho en las ciudades, en microtráfico y ese tipo de cosas, no se los conoce mucho, sino que más bien son estas otras bandas más en contacto con cárteles mexicanos que han ido, han ido, como se ha dado una guerra, porque esto antes era un solo gran grupo narco, murió el líder
y se fue disgregando en varios grupos pequeños, y como tú sabes, cuando hay muchos grupos pequeños empiezan las disputas, peleas por territorio, se hace más difícil ganar plata, entonces empiezan a irse a otras actividades como secuestro, extorsión, que es lo que realmente en los últimos 2 años porque al comienzo había mucho crimen, y siempre se decía, no, estos son ajustes de cuenta entre bandas, no hay de qué temer, la población civil, más allá de un hecho colateral, pues no está sufriendo. Esto es lo que se decía al comienzo en el gobierno anterior del presidente Lasso. Esa era como que la versión oficial, como para que la gente no se preocupe, pero poco a poco esto fue cambiando rápidamente y de repente empezó a haber mucho secuestro, mucha extorsión, que acá se les llama las vacunas. ¿Por qué vacunas? Porque el extorsionador lo vende así: te vacuno para que no te pase nada, ¿no? O sea, un Claro, tétrico, una tétrica, Extorsión. ¿cómo se llama? Analogía que hacen con la vacuna, ¿no? claro. Y bueno, los que te terminan haciendo algo son ellos mismos. Entonces aquí se les llama comúnmente vacuna. Mucha gente dice no le llamen vacuna, que distorsiona el nombre de una palabra que es para otro fin. Pero bueno, aquí son conocidos popularmente de esa manera. Entonces ya ha afectado mucho a la población. Entonces muchos negocios están cerrando porque cada cierto tiempo les llega una persona en moto y les dice, bueno, ¿cuánto es? Páseme lo mío. Y si no, pues le pasan dejando una bomba, o si Claro. no, directamente llegan y le disparan al dueño o lo secuestran. Entonces realmente es una situación bastante complicada, compleja, y que sí, ya se pasó de ser un tema solamente de narcotráfico. O sea, ya hay un tema de otros delitos que atentan contra la seguridad y la vida de las personas. Acá mucho se ha hablado de Ecuador, otrora un país seguro, la Suiza de Sudamérica, el segundo país más seguro detrás de Uruguay, más o menos a la par que de Chile, y que prácticamente de la nada, para nosotros, los chilenos, se transformó en el país más inseguro de la región y heredando más o menos lo que está ocurriendo desde el norte hacia el sur, México, Colombia y ahora Ecuador. Sin embargo, ahí se está compartiendo en pantalla la gráfica que tú me mandaste también respecto de la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes en Ecuador, cómo ha ido variando de acuerdo a los distintos gobiernos que han tenido desde el gobierno del 2003 de Lucio Gutiérrez hasta ahora. Y vemos que la curva prácticamente tiene una línea constante entre Lucio Gutiérrez hasta que asume Rafael Correa, y cuando asume Rafael Correa está en 17.8 muertes por cada 100.000 habitantes en Ecuador, y baja hasta el final de su gobierno a 5,8. Cuando asume Lenín Moreno, hasta la mitad de su gobierno, 2019, prácticamente mantiene 5,8, sube a 6,9, pero después se empieza a subir exponencialmente. En 2021, cuando entrega el gobierno a Guillermo Lasso, lo entrega con 14,9. Ojo, de 5,8 que lo recibe Lenín Moreno, lo entrega con 14,9. Y ya durante el gobierno de Lasso, el asunto se descontroló, y cuando salió, lo entrega con la cifra que acabamos de ver también anteriormente, 46,5 tasa de muerte violenta por cada 100.000 habitantes. Es decir, desde el año 2017 al 2023, 6 años, subió de 5,8 a 46,5. ¿Qué pasó ahí, querido Abel? ¿Cuáles son los hechos que, según tú, detonan este crecimiento explosivo? Ok, bueno, ahí realmente hay a veces, para entender esto, muchas veces hay gente que se basa en los números, hay gente que se basa en otro tipo de narrativas, teorías, que yo hasta podría decir teorías conspirativas prácticamente. Yo te voy a decir lo que yo pienso. Ahí básicamente se ve que aproximadamente en el primer año post pandemia, aquí hubo un hecho que para mí es fundamental desde mi punto de vista. Había una sola gran banda narco aquí en Ecuador, que eran conocidos como los choneros, porque, bueno, habían nacido sus principales integrantes en una población aquí que se llama Chone, entonces eran llamados los choneros. Esta era una banda que inició operaciones con secuestros, robo de vehículos, etcétera. Y poco a poco fue creciendo y se fue metiendo con el tema con el tema de narco, pero era una sola banda, ¿verdad? Incluso en aquellos años en que estuvo bajo el nivel de delincuencia, fue apresado el principal líder.
de esta banda. Y pues en esa época no había mayor, como ves, pues los índices de delincuencia, por lo menos en lo que tiene que ver con homicidios, que directamente están relacionados bastante con la delincuencia, fueron bajando, ¿verdad? De ahí, por el año 2020, me parece, este personaje sale de prisión y lo matan. Entonces, una de las teorías es de que a raíz de que a él lo matan, este narco o el líder, que era el alias Rasquiña, se lo llamaba, eh, apellido Zambrano, a raíz de que ocurre esto, se vuelve una guerra de bandas porque quedaron varios sublíderes que empezaron a disputarse el mercado y parece que no hubo nadie que los volviera a consolidar. Entonces, es lo que te decía antes, cuando hay una guerra de bandas es peor el asunto porque ya son muchos grupos pequeños que empiezan a pelear entre ellos y la verdad es que yo creo que los gobiernos actuales no se dieron cuenta del problema que se estaba generando, fueron poco proactivos, contemplativos, y el tema se fue realmente saliendo completamente de control, hasta que está en el nivel actual. Aparte de eso, hay un estudio que no te mandé, les voy a pasar de la BBC, sobre cuáles pueden ser las razones por las que Ecuador se convirtió en esto y tiene mucho que ver también con el aumento de la producción de coca en Colombia. O sea, antes había droga, pero no tanto. O sea, muchos factores coincidieron, una floja o muy débil acción de las autoridades, tal vez se concentraron mucho en el tema del COVID y no vieron este otro problema que se les está viniendo encima, el aumento de la producción de cocaína, el tema de la muerte de este líder de la banda grande y que se disgregó en varios. Entonces hay algunos aspectos ahí que causaron esta situación a mi modo de ver. Oye, Abel, súper bueno lo que tú señalas porque hablas de varios elementos. Me señalaste el tema de, bueno, debilidad del gobierno o miopía del gobierno, ¿ya? Mencionaste el aumento de la producción de coca en Colombia, mencionaste antes lo de los carteles mexicanos, ¿ya? Y mencionaste esta gran banda. Mira, quisiera resumirlo todo, podría decir que acá, más que miopía, no te queda la sensación como que el Estado ecuatoriano falló, se corrompió, porque no puede ser que de un presidente a otro. Aquí hay un hombre, Lenín Moreno. Llega Lenín Moreno y acá esta cosa se desborda, ya en porcentaje de criminalidad tremendo, ya, y porque pueden pasar muchas cosas fuera de tu frontera o incluso dentro de tu mismo país. Pero para eso está el Estado, para resguardarnos, ¿no es cierto?, darnos orden, paz y seguridad, y de acuerdo a esto, el gobierno a partir de Lenín Moreno, ya los gobiernos ecuatorianos no han cumplido con eso. Y bueno, y ahora con el Sí, gobierno actual, ¿qué pasa? O sea, la gente confía en el presidente actual, o el presidente actual también se vio totalmente superado. mira, yo pienso que efectivamente los gobiernos anteriores se confiaron y se dejaron tal vez mucho, cayeron en el tema de culpar al anterior. Y eso se ve mucho a nivel latinoamericano. O sea, yo tengo algo malo, pero es que el anterior me lo dejó así. No, pero es que mira que te lo dejaron con una tasa muy baja. Ah, sí, pero me dejaron el problema ya incubándose. O sea, empieza a haber una serie de cosas que a veces son un poco difíciles de demostrar ya en números. Es un poco difícil, pero más allá de eso, el problema es de que por más allá de que hubiera sido culpa del anterior gobierno, que se dejó incubar, cosa con lo que particularmente yo no estoy de acuerdo, pero supongamos que hubiera sido así, lo que tiene que hacer el gobierno actual es tomar cartas en el asunto, y eso es lo que nunca ocurrió. Eso, durante los gobiernos de Lenin y de Guillermo Lazo, yo creo que ahora incluso mucha gente que era muy contraria al presidente Correa, al que le echan la culpa de todo el problema que se incubó prácticamente, reconocen ahora que Daniel Noboa ha tomado la decisión de sacar las Fuerzas Armadas a las calles a controlar esta situación, que realmente, ¿qué le faltó al gobierno del presidente Lazo que no hizo lo que está haciendo ahora el gobierno del presidente Noboa de 35 años de edad? ¿No? Entonces, en ese sentido, ahora, es verdad que también hay que reconocer que el gobierno del presidente Noboa no estaba tomando el mejor camino, o sea, ya estaban ocurriendo cosas
en el poco tiempo que llevaba, quedaban a pensar de que iba a ser la misma tónica. Ya justamente se había fugado, uno de los líderes se había fugado a fines de diciembre, bueno, se supo ahora en enero, pero probablemente que se había fugado a fines de diciembre. Se le fugó otro preso importante, que es uno que habían atrapado porque había, aparentemente, la fiscal general del estado había dicho que o sea, que formaba parte de un plan para asesinarla. Entonces, estos dos presos se le escapan y encima, cuando él decreta el estado de emergencia, algo que fue muy frecuente durante la época de Lazo, pero no funcionaba porque los decretaba y después aparecía como que tomaban las cárceles y después otra vez volvía el problema. Esa noche que decretó Noboa hubo muchos atentados y la cereza del pastel fue la toma del canal de televisión. Yo creo que sinceramente el decreto que él firmó ya prácticamente él lo toma porque le dijeron, mira, si no firmas esto, tu gobierno no dura 2 días, no llegas, porque era una psicosis terrible aquí en el país a todo nivel, en todo el país. Entonces él ya en una acción desesperada firma el decreto mediante el cual decreta prácticamente un estado de guerra contra un enemigo interno, Lo casi, dice, claro. sí, ha sido conflicto armado interno. Entonces ya salen las tropas, las Fuerzas Armadas, que antes hacían una labor de apoyo y quien tenía la comandancia era la policía. Ahora es al revés, ahora los que salen a hacer los operativos y los que tienen el poder, digámoslo, es las Fuerzas Armadas, el Ejército, y la policía más bien es el apoyo, ¿no? Seguramente pues en la parte logística recibirán mucho apoyo porque es la policía la que sabe dónde están las guaridas de estas bandas, etcétera. Entonces, Claro. eso es lo que ha cambiado y es lo que el primer anuncio de que algo tal vez está siendo diferente. Tal vez, digo yo. Todavía falta ver qué va a pasar más adelante, pero ya se está haciendo algo diferente. En breves palabras, Abel, ya tenemos que irnos. Tenía que para seguir conversando. Te iba a comentar lo que he leído de analistas en esta semana. ¿Cómo está la situación hoy día y cómo lo ves para el corto plazo? ¿Va mejorando? ¿Cómo lo ves? Mira, los resultados a nivel de los operativos son bastante buenos en lo que se refiere a que se han atrapado aproximadamente como 1.000 personas, más 1.300, de los cuales por diversos tipos de esos, pero básicamente son sospechosos o no sé si los hayan tomado con armas, algún delito han cometido. De estos como 1.300 se ha detectado que efectivamente dentro de la categoría de terroristas caen aproximadamente un poco más de 100. Entonces, por esa parte, sí, ha disminuido eh, el accionar de estas bandas, no se han visto, se ha disminuido las extorsiones, o sea, están escondidos realmente porque los están capturando a todos. Ahora el problema que se está viendo es, y lo que muchos analistas están cuestionando es, bueno, ¿y qué se va a hacer ahora? ¿Dónde se van a meter, dónde van a estar todo este tiempo todos estos presos? ¿Van a salir rápido o van a estar en calidad de prisioneros de guerra? ¿O exactamente qué? O sea, en este rato, a mi modo de ver, hay un limbo legal, no se sabe con exactitud qué va a pasar, y es preocupante porque va a llegar un momento en que no van a tener dónde poner a todos estos terroristas o miembros de bandas delictivas. Entonces es ahí donde viene el problema. Entonces ya se está pensando, bueno, de aquí que viene, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, los militares siguen capturándolos, pero ¿qué más va a pasar? ¿Qué va a pasar con ellos? Con esta gente que han capturado, los van a meter presos, los van a tener capturados como prisioneros indefinidamente hasta que haya una sentencia. Hay un limbo ahí, no se sabe exactamente qué va a pasar. En eso estamos ahora. Bueno, Abel, te agradezco mucho esta disponibilidad para estar esta disposición, mejor dicho, para estar con nosotros, para contarnos en primera persona lo que está ocurriendo. Recordemos que Abel está radicado en Guayaquil, donde ha sido prácticamente el epicentro de todos los hechos que hemos visto durante esta semana. Gracias, Abel, por estar con nosotros. Te mando mucho salud, un abrazo muy fraterno y espero contar contigo en algún otro programa. Seguro que sí. Muchas gracias a todos. Felicidades y aguante la U.
Aguante la Chao. U. Chao, chao. Chao, Vámonos a Abel, cuídate. comerciales y volvemos entonces con el tercer bloque donde don Jorge Araya nos va a comentar algo que ocurrió en España, los hechos de Palomares. Vamos y ya volvemos. Estamos de vuelta sin restricciones del día de hoy, 15 de agosto. 15 de agosto, estaba viendo otra fecha. Está 15 clarito. de enero del 2024. Estaba pensando en la Virgen usted. No, estaba pensando en lo que vamos a conversar ahora, justamente, Ah, Jorge. ya. Es claro, Ah, la Virgen, la 15 Asunción de de la Virgen agosto, el 15 claro. de agosto, ¿no es verdad? Eso es lo que se Exacto. festeja. Bueno, estamos de vuelta y yo quiero dar las gracias a Abel, Jorge, fue una interesante conexión que no la teníamos confirmada, por eso no habíamos dicho nada, pero estuvo bastante interesante. La Yo creo que Abel sorpresa, ¿eh? estuvo con el freno de mano, ¿eh? Yo creo que quería opinar algo más, pero se anduvo mordiendo por ahí la lengua. Así que después para la próxima le vamos a decir que opine abiertamente, si aquí el asunto no somos quienes para censurar. Pero bueno, fue una interesantísima conversación que nos dejó mucho más claro, sobre todo viniendo de primera fuente. Me quedaron preguntas en el aire, Jorge, porque aquí se ha especulado mucho en que lo del canal de televisión podría haber sido algo Mon- planeado, Un algo montaje. montaje exactamente. Claro. Y también se han especulado muchas cuestiones sobre los orígenes y sobre el debate de quién es culpable de lo que está ocurriendo y qué sé yo. Pero en fin, algo, antes de ir a Palomares, Jorge, conversemos un Sí, por ratito supuesto. sobre lo que está ocurriendo o que ocurrió en Guatemala ayer y la madrugada de hoy durante eh, el cambio de mando de la presidencia en ese país, donde el señor Bernardo Arévalo era quien tenía que tomar tomar la posesión del mando, digamos, tomar el poder como presidente de la República, que había sido elegido en ahí estaba la fecha, el 20 de agosto, en una segunda vuelta. Oye, mira qué distante, ¿eh? 20 de agosto fue elegido y asume ahora en enero. Yo pensé que los chilenos éramos lentos para asumir, nosotros nos demoramos 90 días prácticamente, Claro. pero o menos, creo, 60 puede ser, no, 90 parece No, que está son. bien 90 porque son de diciembre a marzo. Claro. Claro, y la segunda vuelta a veces en enero, bueno, pero es hasta marzo, pero en el caso de los argentinos, que es rapidito, así son 2 semanas, pero los guatemaltecos viejos son agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, 5 meses casi. Bueno, Hace medio año, claro. 4 meses y medio en realidad, porque fue el 20 de agosto que fue elegido. El señor Bernardo Arévalo, después de una larga sesión del Congreso que fue suspendido en lo que muchos llamaron un golpe de Estado que querían dar diputados opositores, pudo finalmente asumir durante la madrugada del día de hoy, después de que la sesión estuvo suspendida casi 10 horas, eh, porque había algunos diputados que no querían reconocer a otros que participaban del bloque Semilla, que había sido eh, declarado ilegal por el Ministerio Público de Guatemala, que lo viene persiguiendo al señor Arévalo desde que salió elegido presidente electo y desde antes incluso, y que buscó de todas las formas posibles, habidas y por haber, objetar la asunción de él en el poder, en la presidencia de Guatemala. Va a gobernar por los próximos 4 años. Guatemala es un país que es muy parecido al nuestro, Jorge, en cuanto a 18 millones de habitantes tiene, pero también muy Ya. parecido en cuanto a qué, a la falta de confianza que existe en la política. El señor Arévalo es un sociólogo que tiene una relación con Chile, fíjate tú. Él ¿Por? es hijo de un expresidente que fue derrocado y en su exilio partió a Uruguay y después de Uruguay estuvo algunos tiempo en Chile donde él pasó su niñez. Es casado también en terceras nupcias con una médico que no tiene nada que ver con la política y bueno, va a gobernar por los próximos, decía, 4 años. Ojalá que con éxito, que logre terminar con éxito el mandato. Es un presidente de perfil progresista también. Así que le deseamos todo el éxito que tenga, que sea posible, po. Recordemos que Ecuador, ¿te acuerdas, Jorge? Hace 2 años más o menos también tuvo una crisis donde la gente se tomó el parlamento y tuvimos un contacto con nuestro amigo Julio García, que vive Ah, sí, en Ciudad de Guatemala claro. y a él también nos contó qué es lo que estaba ocurriendo allá. Así que eso ocurrió en Ecuador, no sé en Guatemala quiero decir, no En sé Guatemala, si tú claro, quieres sí. aportar algo más. No, o sea, va a quedar para la anécdota, pero es preocupante. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a quedar para la anécdota? Que esta sanción del mando duró más de 7 horas, porque había fuerzas en el Congreso que aún se oponían
ya a entregarle el mando a este presidente electo. Recordemos que tú dijiste que fueron casi más de 5 meses todo este tema de la asunción del mando. Recordemos que en esos 5 meses, o poco más, ya se hizo todo lo posible, sectores que se oponían al triunfo de este candidato, hicieron todo lo posible, legal o ilegal, para impedir la llegada al poder de esta coalición, de esta semilla, porque ¿te acuerdas del partido? ¿Te fijas? Sí, Incluso se llegó a sospechar en algún minuto de un intento de golpe de Estado, y ahí saltó toda América, hasta Estados Unidos, pues el presidente Biden dijo, ya basta, córtenle. sí, la delegación. La Claro, delegación estadounidense que estaba presente en la ceremonia, que había asistido para la ceremonia, también fue muy clara en que había que respetar lo que se exacto. había dado se había dictado en las urnas. O sea, si usted me pregunta a mí, don Luis, yo creo que si el presidente de Estados Unidos no se pone guapo, ya capaz que le hubieran hecho un golpe de Estado a este caballero, porque estaban haciendo todo lo humanamente posible para que no llegara al poder, ¿ya? Y enfrentando a la población, o sea, a un grupo que quería mantener el poder y no reconocer el triunfo de este candidato. No voy a decir popular, no sé si es popular, ya, pero sí de un grupo político más renovado que los ácidos grupos que todavía querían quedarse en el poder. Entonces, a mí la sensación que me dio que ya él asumió ahora, pero vamos a tener que estar atentos siempre de Guatemala, ¿ya? Porque estos no se van a quedar tranquilos, ¿ya? Y van a esperar, van a hacer lo mismo que hace la oposición acá, van a tratar de impedir cualquier avance del gobierno, ¿ya? Y frenar cualquier reforma, cualquier cosa, ya con tal de mantener su cuota de poder. Y ahí vemos entonces que la corruptela en Guatemala debe ser bastante grande, porque yo escuché al presidente cuando prometió barrer con la corrupción. Y ahí está complicado el tema. Como dato te puedo decir que el ¿Sí? presidente saliente, el señor Alejandro Giammattei, Ya, no asistió personalmente a la entrega, al traspaso del mando y mandó los símbolos institucionales a través de su secretaria. El vicepresidente, qué acá rotería. se postulan por duplas, ¿sabes? Semejante a los Sí, Estados Unidos. El vicepresidente sí se hizo presente y entregó su cargo a la vicepresidenta del señor Bernardo Arévalo, que se llama Karin Herrera. Yamatei se llama el presidente saliente, ya. mandó una carta y mandó todos los símbolos patrios que tenían que entregar A la para ceremonia, claro. entronarlo en el poder, ¿no es cierto? Eh, ¿Y esto cómo se exclavó? Porque justamente entre los diputados electos eligieron al presidente del Congreso de Guatemala y salió elegido un diputado del partido de Arévalo, un señor que se llama Samuel Pérez, y una vez que él asumió como presidente, pudo destrabar y pudo permitir entonces que los diputados dieran el beneplácito, digamos, para que pudiera acceder el presidente electo. Em, los que perdieron era la planilla, le llaman ellos, era el grupo de diputados que son afines a la que perdió en la segunda ronda presidencial, la ex candidata Suri Ríos, y que también son afines al expresidente, al presidente saliente Alejandro Yamatei. Dicen que en caso de que hubiera triunfado esta planilla, se habría puesto realmente en riesgo el traspaso del mando y probablemente habrían habido hechos de mayor envergadura que hubieran prohibido o inhibido a que el señor Bernardo Arévalo hubiera tomado el poder. El asunto era grave. Entonces, finalmente podemos decir que el señor Arévalo asume gracias a la presión internacional, ya lo Sí. dijimos. En Estados Unidos estaba presente el rey, perdón, digo, en Guatemala estaba presente una delegación de primer nivel enviada por el presidente Joe Biden, estaba presente el presidente, el rey de España, Ujú. habían otros presidentes, entre los cuales estaba el presidente Boric, y ellos ejercieron una presión para que se respetara el resultado de las urnas. Y la gente también estaba, entiendo yo que había manifestaciones en ciertas ciudades de Guatemala Vi algunos que carteles a favor del presidente, sí. claro, que estaban presionando para que pudiera asumir sin problema. Como tú lo dijiste, asumió, primera tarea cumplida, pero le vienen millones de tareas que vamos a Oh, ver cómo va a ser su mandato. 4 años a contar desde el 14 de enero. va a Está interesante. depender de la presión de la comunidad internacional, yo creo, o sea, del apoyo de la comunidad internacional, en este caso la comunidad
americanas, porque vamos a incluir a nuestro amigo John Biden ahí en los más poderosos. Oye, ya que Claro. estamos hablando de John Biden y de los más poderosos, la historia que le traigo hoy día a usted y a nuestros amigos auditores y televidentes tiene que ver con eso, con el poderío militar de los Estados Unidos, pues. Y me gustó la historia porque a usted le gustan los aviones, pues. Y esta historia, ya el protagonista es un super fortaleza volante B-52, bombardero estratégico. Wow. ¿Ya? De esos que surcaban los cielos en la década después de la Segunda Guerra Mundial. Pues. ¿Te fijas? ¿Ya? Y aquí me puse a buscar. Pues lo que pasa es que le contamos a la gente, el 17 ¿ya? De enero, pero de 1966, ¿ya? Cerca de Almería, sur de España, ¿ya? En pleno Mediterráneo, ¿ya? En un lugar llamado Palomares, va a haber un accidente, se produce un accidente de aviación, ¿ya? Y que no tendría ninguna fuera otra connotación más que eso. ¿no? Un avión se trata de reabastecer en el aire, ya choca con el avión nodriza que traía el combustible, ya se produce el accidente, ya parte de la tripulación se salva, ya no todos los del avión que abastecía murieron todos, ya de la superfortaleza solo 4 se lograron eyectarse y ser rescatados después, ya en una misión rutinaria. Pero acá el asunto más interesante es que de ese accidente se perdieron 4 bombas nucleares, ¿ya? 4 bombas nucleares, ¿ya? Y entonces empezó la carrera por encontrar las bombas. Aquí yo tengo algunos datos simpáticos. Esta operación se llamaba Chrome Dome, ¿ya? O domo de cromo, ¿ya? Y consistía en que todos los días, durante 24 horas, 24 horas, continuamente estaban volando aviones desde su base en Carolina del Norte, Estados Unidos, atravesaban el Atlántico, cruzaban Europa por el Mediterráneo, hasta llegar a bases en Turquía, al sur de Rusia. Turquía ahí aliado y después de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos. ¿Te fijas? ¿Ya? Y ese viaje era después de vuelta, ¿te fijas? Uno de ida y de vuelta. O sea, de las 24 horas del día siempre estaba cubierta la zona por estos bombarderos Superfortaleza B-52. ¿Ya? Pero por supuesto que habían problemas logísticos. ¿Ya? Y básicamente el problema es que a mitad de camino había que reabastecerse en vuelo. ¿Ya? Para por ejemplo, los superfortalezas no tenían dónde llegar a un gran aeropuerto. ¿Ya? Y más encima, el país donde se tenían que reabastecer era España, dominado en esos años, estamos hablando de 1966, por el general Francisco Franco, el generalísimo, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí. Que en la Segunda Guerra Mundial había estado muy amigo con Hitler, pero inteligentemente no entró a la guerra. Se fija, se mantuvo, entre comillas, neutral. ¿Ya? Igual España fue a hacer operaciones de espías nazis, submarinos, etc. ¿Ya? Pero no entró a la guerra. ¿Ya? Y después, cuando viene la Guerra Fría, ¿ya? El otro amigo de los nazis ahora se hace amigo de los Estados Unidos. ¿Ya? En esta Guerra Fría, porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Se fija, en este caso, la lucha contra el marxismo soviético ya lleva al general Franco a que tiene más cercanía con los Estados Unidos en esta Guerra Fría. Me caí. No, está bien, se te escucho. Parece que se quedó pegado don Jorge, que nos estaba contando los hechos ocurridos en Palomares en la década del 60, cuando hubo un accidente entre 2 aviones de la Fuerza Aérea Estadounidense, un B-52 y un KC-135, que estaba haciendo de eh, tanqueador de combustible, y que en el proceso en que estaba tanqueando combustible al bombardero, se produjo el accidente que provocó la caída de 4 bombas termonucleares a, a territorio español, presumo porque estaba contando justamente en esos momentos lo que había ocurrido. En esto vamos a ver si se puede restablecer la conexión. Se le cayó la señal justamente. Vamos a ver si lo podemos hacer por teléfono. Vamos a unos breves comerciales mientras tanto, Juanito, puede ser, porque mientras se reinicia con lo de Jorge, volvemos con la historia de Palomares y dónde cayeron las 4 bombas termonucleares. Vamos a comercial y volvemos apenas podamos tener conexión. El día 15 de enero tuvimos un pequeño problema técnico con la conexión de internet del profesor Jorge Araya. Jorge, yo le estaba contando a nuestros auditores un breve resumen de un accidente ocurrido sobre territorio español con la colisión de 2 aviones estadounidenses, un B-52 y un KC-135. Uno le estaba tanqueando combustible, el KC-135 le estaba tanqueando combustible al bombardero, colisionaron ambos y en esa colisión salieron despedidas 4 bombas termonucleares y que no sabemos dónde, porque ahí quedamos, no sabemos qué pasó con las 4 bombas, Jorge.
Ahí Continúe. está, pues, justo cuando chocaron los aviones, me quedé sin señal. Hubo un Claro, ataque nuclear. estaba justo ahí parece que iba en uno de los aviones. Bueno, yo les contaba que se produce este accidente y les estaba contando por qué se produce. O sea, estamos en plena Guerra Fría, los bombarderos iban hasta la frontera desde Estados Unidos hasta la frontera turca y tenían que pasar por España y ahí se abastecían. De hecho, tengo aquí el datito de que venían de la base aérea Seymour Johnson en Goldsboro, Carolina del Norte. ¿Ya? Ese era el bombardero, ¿ya? El B-52. Y el avión para reabastecer, el KC-135, dice, provenía de la base aérea de Morón, en Sevilla. ¿Ya? Así que en una maniobra de rutina, ¿ah? En una maniobra de rutina, o sea, esto se hacía a diario. Bueno, el asunto es que esta bomba, dice, ya cayeron al suelo, pero no estaban armadas. Por eso que no se produjo una explosión nuclear. Sin imagínate, habría sido, pero eran 4 bombas, aquí estoy viendo, dice 70 veces más poderosas que las que se ocuparon en Hiroshima y Nagasaki. O sea, Uf, cada una de esas bombas era 70 veces más grandes que Fat Boy o Little Boy, o sea, Little Boy o Fat Man. Te fijas la famosa bomba de Hiroshima y Nagasaki. Así que dice, una de las bombas ya cayó al mar, a 5 millas de la costa. Otra vio su caída frenada por el paracaídas. ¿Ya? Así que ahí funcionó el sistema. Ya, pero dice, otras 2 ya llegaron al suelo y explotaron, pero el explosivo convencional, no el plutonio, porque como no está armada todavía, ya solamente el explosivo convencional, de 2 de esas bombas. ¿Ya? Pero al explotar, el plutonio que llevaban quedó desparramado por todo el terreno, por un pedazo más importante de kilómetros, ¿te fijas? Así que bueno, ahí comenzó la carrera por encontrar las bombas entonces. Y hay un personaje que yo lo encontré, pero tan español, tan nuestro, tan típico, ya que aquí se llamaba Francisco Simó, un pescador de la zona de Almería, ¿ya? Pero que desde el día que comienza la búsqueda va a ser conocido como Paco, el de la bomba. Porque las fuerzas norteamericanas totalmente perdidos, los gringos no hayan que hacer, o sea, solo tenían los datos de dónde cayó el avión, etcétera, y más o menos, ¿ya? Pero al tiro cuando empieza la investigación se acerca este lugareño, este pescador y dice, oiga, yo soy de Gallo, sí, yo soy de Gallo, pero ¿cómo sabe usted? Porque yo la vi, po. Entonces, estaba entonces al lado. los norteamericanos, bueno, de hecho la anécdota es muy simpática, porque está efectivamente en su barco pesquero con su tripulación, están pescando cuando vieron la explosión y la caída del avión, o sea, fueron testigos presenciales del accidente. Uy, ¿Te uy, fijas? uy. Entonces la gracia es que dice que mientras le estaban trabajando ahí, observa el accidente, y por eso cuando llegan las fuerzas norteamericanas y españolas, la guardia española, llegan todos a trabajar en busca de la bomba, ¿ya? Antes que los espías soviéticos pudieran hacerse de alguna cosa, alguna noticia interesante de valor, ¿ya? Él se ofrece su servicio y efectivamente le pagaron durante todo el tiempo que duró la búsqueda, le pagaron a diario su comisión. ¿Te fijas? Ah, Y ahí bien. pasó a ser Paco el de la bomba. A ver, acá tengo que después de 80 días de búsqueda, ya 34 buques, 4 mini submarinos sumergibles, ¿ya? No podían encontrar la bomba que se encontraba finalmente a 5 millas de la costa. O sea, mira, ¿Y a hicieron qué todo este evento, profundidad habrá estado, ya, Jorge? aquí no tengo la profundidad, ya, pero ya, dice, no tengo el dato de la profundidad, ya, pero durante estos casi 3 meses que duró el asunto, ya, nuestro amigo Paco, ¿sabes qué llegó a pensar que a lo mejor Paco, ladino él, así, un verdadero Lazarillo de Tormes, ¿no es cierto? Un pícaro, buen pícaro español, a lo mejor él sabía del primer día dónde estaba la bomba, pero los mantuvo 3 meses ahí. Para ganar plata. Se ganó su comisión, claro. Ya, no, pero sigamos, eso es parte de las bromas que se hacían. ¿Ya? Así que, bueno, el asunto es que, si tú te das cuenta, de las 4 bombas, solo se recuperó una, ¿ya? La que cayó al mar, ¿ya? ¿Ya? ¿Y las otras? Las otras 2, como digo, explotaron, ¿ya? Y el plutonio quedó desperdigado. Entonces aquí viene la otra anécdota. La otra anécdota, una es Paco, era esa, ¿ah? Pero resulta que el alcalde o sea, uno de los ministros de Franco, ¿ya? Programó una ida a la playa con el embajador de Estados Unidos en España, ¿ya? Para mostrarle a la gente, ya, que la playa no era radioactiva y que podían tranquilamente volver a trabajar, a faenar, a bañarse, o sea, el turismo en la zona de Almería. ¿Te fijas?
Lo que no dijo ese político, ¿ya? Y que con el embajador de Estados Unidos, que no se bañaron en el lugar donde encontraron la bomba, sino que lo hicieron 15 kilómetros más alejado. Ah, Pero lo mostraron a la prensa como que ese era el lugar donde estaba la bomba y ellos se bañaron perfectamente y ningún problema. ¿Te fijas? Ya, después, incluso como la prensa inmediatamente salió a reclamar esto de que, oye, ese no es el lugar, fue más allá y empezaron los dimes y diretes, entonces el embajador de Estados Unidos volvió a nadar en el lugar donde se encontró la bomba, pero fue él solo. Ya, el funcionario español no se atrevió. ¿usted sabe quién fue ese funcionario español? Ah, por aquí lo tenía, se lo busco. Manuel Fraga Iribarne. Ah, bueno, Y usted ahí, lo tenía a ahí mano ahí. me acuerdo de él, y ¿Ya? lo busqué ahora, ¿Ya? porque él fue candidato 3 o 4 veces a la presidencia de la República de España, pero Ah, mira. fue eterno segundón frente a Felipe, González. Felipe González. Fraga Felipe Iribarne, González. candidato de la derecha, lo que sería ahora el PP, el Partido Popular, y perdió ante el PSOE. Él fue como dijiste tú, un funcionario de la dictadura de Franco. Perdona que te Claro. interrumpa. No, no, al contrario, súper bueno el dato, porque, o sea, yo lo había leído, pero no tenía el nombre exacto del caballero. Ahora, lo más interesante es que esa zona de donde cayeron las bombas que explotaron y que se practicaron el plutonio, sigue siendo hasta el día de hoy en España la zona con más alta radiación del país. Todavía. Hasta el día de hoy, claro, ya han pasado, imagínate, 58 años van a ser. Ya, Chuta. del accidente. Ya, pero eso ahí no termina la historia. Te he contado un par de anécdotas nomás, sino que ahora aquí nos vamos a poner más serios. Estoy buscando aquí, ya, aquí está Paco de la Bomba, aquí tengo la foto de él, muy simpático él, ya. Dice, el 15% de plutonio, ya, y unos 3 kilos en estado natural, en óxido de nitrato, quedó pulverizado y esparcido, por lo que fue totalmente irrecuperable. Eso explica por qué esta zona hasta el día de hoy sigue siendo la más radioactiva del país. ¿Ya? En terminología militar tengo acá, dice, el asunto de Palomares, ya fue denominado por los Estados Unidos un broken arrow, una flecha rota. O sea, cualquier accidente donde hubiera pérdida de bombas nucleares es un broken arrow, o sea, el Ok, código para la perfecto. época. ¿Ya? Y bueno, y acá los norteamericanos se felicitaban uno a otro por la tremenda campaña de desinformación, porque en realidad tal vez el operativo búsqueda fue tan extenso para despistar precisamente a los espías soviéticos y de otros países que tuvieran algún interés en recuperar la bomba. Así que, bueno, el asunto es que esto no quedó ahí nomás. Pues. Dice, el gobierno español lleva años tratando de cobrar una indemnización al gobierno de los Estados Unidos. Ya, dice, el 5 de mayo de 2010, el Consejo de Seguridad Nuclear elaboró una propuesta preliminar para un plan de rehabilitación de Palomares, pero eso no se ha llevado a cabo hasta el día de hoy. ¿Ve que allá también pasa lo mismo que acá? Dice, en el 2015 se cerró una declaración de intenciones con la administración de Barack Obama para que Estados Unidos se hiciera cargo de la limpieza del lugar. ¿Ya? Pero con la llegada de Donald Trump, todo quedó a foja cero. ¿Sí? Y ni hablar Dice, con Biden. en 2017, Ecologistas en Acción, dice un grupo, decidió llevar el caso ante la Audiencia Nacional, o sea, los tribunales de justicia, ¿te fijas? Y presentó una demanda para limpiar las tierras y desclasificar el plan. Pero el Consejo de Seguridad Nacional se ha negado en repetidas ocasiones. En noviembre de 2020, lo último que encontré, dice, el Consejo de Ministros de España aprobó la desclasificación del plan, pero hasta el día de hoy no se ha hecho público. ¿Qué quiere que le diga? O ¿Ya? sea, para variar, pagó Moya. Sí, pues, O no pagó nada, digamos. claro, o Moyá, porque ya que está Almería cerca de Valencia, claro, pero bueno, ahí tiene, pues usted sabe, don Luis Miguel, que la historia es nuestra. Jorge, pero la hacen los ¿Sí? pueblos. Pero oye, pero qué interesante esta historia. Nos salvamos una tremenda hecatombe. O sea, imagínate si las bombas hubieran estado armadas, hubieran caído en Una. Almería, 4 bombas nucleares, o sea, 4 Hiroshima, o sea, habría sido, Almería es un sitio turístico, por lo que tengo entendido, muy bonito, ya una playa, etcétera. ¿Te fijas? Pero si dicen que era más poderosa que la de Hiroshima, una de ellas que hubiera estallado, 70 veces más poderosa cada una. no, imagínate qué hubiera pasado con Europa, con el norte de España, con el norte de África, quiero decir. O sea, claro, o sea, porque esto fue en pleno Mediterráneo, o sea, estamos hablando de que todo el Mediterráneo occidental, o sea, España, sur de Francia, Italia, como tú dices, Argelia, Marruecos, La Túnez, costa de Italia. todo habría sido afectado, incluso por las mismas corrientes, esto habría llegado tal vez hasta el Mediterráneo Oriental, Grecia, Turquía, etcétera. Y todo en este contexto de la Guerra Fría. ¿Te fijas? Oye, Jorge, ¿hay Así que, películas de esto?
Y no, fíjate que no sé, no encontré datos sobre si hay alguna película. Los españoles a lo mejor puede que tengan alguna serie o algo por el estilo. Nuestro amigo Cíclico, que siempre está escribiendo, a ver si nos aporta con A algo. don Miguel le vamos a preguntar ahí, y vamos a buscar ahí, sí. A ver, Claro, así que haga que, un aporte ya que habla de la ciclicidad. Oye, claro, o Jorge, sea, bueno, ya son las 13, las estamos 19 en la horas con hora ya. 33 minutos. Tiene que irse usted. Oye, acá nuestro amigo Miguel nos dice algo antes de irnos. Dice, ve, profe, esa historia la he escuchado antes, donde Estados Unidos no paga. Cíclico, me dice. Eso sí, de acuerdo. Eso más que cíclico, querido Miguel, es típico de Estados Unidos. Típico Oye, gracias del como siempre. sheriff de la Me humanidad. disculpo por la caída. Ustedes saben que tengo unos gatos muy traviesos, me desenchufaron el equipo, pero bueno, acá lo entretenido es que ya pudimos terminar la historia. Así que gracias por su paciencia. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Juanito, por la puesta en el aire. Me despido aquí. Soy Luis Miguel Ratamales. Los invito a vernos el próximo lunes, también a las 18 horas, a través de Radio Hoy y de Canal 194 Sapin TV. Y también este programa va a quedar disponible a través de la plataforma de Spotify y también a través de YouTube y otras plataformas de podcast. Así que nos puede ver ahí, pase a dejarnos un dedito. Y nos encontramos entonces el próximo lunes con alguna otra historia del profesor Jorge Araya, alguna interesante historia como esta que acaba de contar. Que tengan todos una muy buena semana. Chau, chau. Chao.